Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y en esta ocasión os traigo el top de peores lecturas de 2024. Espero que os interese y que por ello os quedéis conmigo hasta el final del vídeo. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, antes de empezar unas pocas puntualizaciones porque si nunca había hecho un top o un top 10 de mejores lecturas como el que publiqué la semana pasada, tampoco había hecho un top 10 ni un top de ningún estilo de peores lecturas. Pero bueno, hecha la cara, habrá que hacer la cruz también. Y esto me lleva a explicaros las diferencias que hay con el vídeo de mejores lecturas. Y es que en este caso no me importa para nada hablar mal de los libros de los que voy a hablar, porque una de las cosas que tengo en cuenta es que las personas, los autores que están detrás de estos libros o incluso las editoriales que están detrás de estos libros tienen una posición que no les va a afectar para nada que yo haga mi mala crítica, o bueno, que no es que sea una mala crítica, sino que explique por qué no me ha gustado o que me parezca mal, o bueno, esto os lo explicaré en el siguiente apartado. Porque, bueno, ¿quién soy yo? Un lector más, por más que tenga un canal de YouTube con unos cuantos seguidores. Y eso hace que no se me caigan los anillos a la hora de hablar mal de estos libros. Por eso no vais a ver en este top libros de autores autopublicados, por ejemplo, que están luchándolo cada día y que a pesar de que sea bueno o sea malo el contenido que intentan ofrecer, pues no tienen los recursos que tiene una gran editorial o un autor que ya está consagrado y está publicado por una editorial y que en mi opinión sí que quizá les podría hacer daño. En este caso no considero que les pueda hacer daño y por tanto, pues oye, esto es como el humor. Cuando en el humor se hace con los poderosos y los privilegiados es una sátira y cuando se hace con personas que son más débiles o tienen una posición de poder más baja que la tuya, lo que se llama es escarnio y bueno, pues a mí no me tendréis ahí. Esa es la primera puntualización. La segunda es que en este caso, a diferencia del top de primeras o de 10, el top 10 de mejores lecturas, no está ordenado cronológicamente, sino que están agrupados bajo títulos que son los que preeminentemente me han causado leerlos, la impresión, la emoción, etcétera, etcétera. Y creo que eso también pues esclarece que esto es una visión subjetiva, que la mayoría de libros, por no decir casi todos menos uno de los que voy a hablar aquí, están bien escritos, cumplen con lo que yo creo que es escribir bien, pero que a nivel subjetivo, por las razones que enumeraré o que os explicaré en cada uno de los grupos y con cada uno de los libros, pues a mí pues no me han gustado, no me ha parecido que estuvieran bien y pues por ello lo voy a decir. Y por ello están en este top de peores lecturas de 2024. Así que nada, hasta aquí estas puntualizaciones. Creo que no me olvido nada de lo que os quería decir y si me olvido, pues lo veréis más adelante cuando me venga, mientras esté hablando de los libros de los que os voy a hablar. Vamos a por este top de malas lecturas de 2024. Y empezamos con el primer grupo que no sabía si ponerlo el primero o ponerlo el segundo, pero me ha parecido que era mejor clasificarlo de menor intensidad a mayor intensidad. Y por eso pongo el grupo de las lecturas indiferentes en el primer lugar. Bueno, lo que me ha hecho dudar básicamente es que te leas un libro y que te resulte indiferente, creo que es una afrenta mayor y puede ser incluso peor para un autor o para una editorial que no que te haya causado alguna emoción, aunque sea negativa. Porque creo que en realidad lo opuesto al amor no es el odio, sino es la indiferencia. Tanto el amor como el odio son emociones muy potentes, con mucha fuerza, una positiva y la otra negativa. Sin embargo, la indiferencia es algo pues que es mucho peor, porque eso quiere decir que no te ha causado nada. O nada, o muy poco, o no ha hecho mella en tu vida. Así que, en fin, nada, vamos a por estas lecturas indiferentes. Empiezo con la primera de la que he hablado hace poquito porque hice el book tag, bueno, es La Furia de Alex Michaelides, porque he hablado hace poquito de este libro en un wrap-up, en un repaso de diciembre, porque fue el último libro que leí en 2024 y ahora que ha pasado un mes o una cosa así,
puedo haberlo digerido un poco mejor, no me desdigo de nada absolutamente de lo que digo en perdona, siempre me sale el book tag, en el wrap up de diciembre, y además añado que poco a poco se va diluyendo más esas sensaciones que me dio en aquel momento, y creo que en medio año ni siquiera me acordaré de la mayoría de cosas que suceden en esta novela, porque porque me parece que el estilo del autor está bien, es muy atrayente, se hace muy fluida la lectura y es cortito. Bueno, a mí me pareció bastante cortito, debe tener unas 300 algo páginas, y bueno, lo que te cuenta pues es muy ágil y además gira alrededor de un asesinato que en ningún momento sabemos quién es hasta casi bien el final. Eso también me parece pues original y me parece que puede estar bien, y el concepto este de who done it, quién lo hizo. Pero el problema aquí es que tenemos a un narrador que nos está mareando tantísimo que al final, pues pasas lo que sea. Y eso me parece muy problemático porque no te agarras a nada y no te deja agarrarte a nada para creerte absolutamente nada. Y te podrías estar leyendo tanto este libro, pues como, no sé, las instrucciones de una lavadora, que al fin y al cabo tienes la intriga de saber cómo conseguir al final una cosa o un lavado o otra cosa. Otra cosa, un lavado de, no sé, de prendas delicadas o un lavado de algodón. Pues aquí, después del mareo que nos pega Alex Michaelides para contarnos una historia, nos da igual exactamente de lo que haya pasado o no haya pasado, porque no te crees nada, porque además el narrador es un narrador poco confiable, que es el que nos cuenta la historia desde su perspectiva y que se está excusando todo el rato para, pues eso, intentar lo que intentan todos los autores de thriller actual, que es que te quedes con la boca abierta sobre un giro espectacular porque te había llevado por un sitio y de repente todo es lo contrario. Pues en fin, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me parece, se me acabó convirtiendo en algo que me resbala y que me resulta completamente indiferente. Así que bueno, que es una pena. Por eso está en este grupo. Continúo con un libro que la mayoría de vosotros no conoceréis, que es La Perplexitat de Jordi Graupera. Jordi Graupera, además de ser un filósofo y un político catalán, que se ha presentado con un nuevo partido en las últimas elecciones que hubo en 2024, en mayo, una cosa así, también fue compañero mío del colegio y pues bueno, lo conocía mucho hasta que acabamos el instituto, selectividad, etcétera, y cada uno siguió un camino diferente. Y este año, precisamente, que nos reunimos para el 25 aniversario de la salida de ese instituto, de ese colegio, pues nos vimos, hacía años que no lo veía, y yo no sé si me lo compré en aquel momento o me lo había comprado antes, no lo recuerdo, pero pues como le sigo por redes, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, con la gran mayoría, no somos de la misma cuerda política y no somos de la misma cuerda ideológica, pero pues oye, le guardo un recuerdo de haber sido compañero del colegio, decidí que me leería La Perplexidad. Y me lo leí como me suelo leer los de no ficción, de traguito en traguito, poco a poco y avanzando. Es un libro, por lo demás, bastante largo, o sea que tardé bastante en leerlo. Bastante largo me refiero a que tiene unas 400 páginas que lo acabo de mirar, y aquí lo que nos habla es una especie de autoficción, es una no ficción, en el que habla de su experiencia en Estados Unidos con la elección de Trump y también como profesor allí, que fue profesor allí, pero también lo mezcla con sus propias vivencias, su propia forma de ser, el marco mental, historia familiar, y hace un paralelo entre cómo es la política estadounidense con su vida, con, bueno, un montón de cosas. Y bueno, me sabe mal, no sé, no creo que esté viendo este vídeo porque no lo ve, no creo que lo vea. Bueno, me lo fui leyendo, pero bueno, hay cosas que yo pues me alejan mucho de su pensamiento y de su forma de leer la realidad y de su marco mental, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones en este libro es que me cuesta mucho hablar de él porque la verdad es que se me ha quedado poco, porque oscila entre esas experiencias personales con un análisis a través de la religión y a través de la creencia y a través de unas figuras como, como una serie de reverendos en Estados Unidos y tal, que pretende pues enseñarnos o explicarnos cómo funciona el movimiento de pensamiento en Estados Unidos o incluso pues en Europa, bueno, no sé si en Europa, pero bueno, de cualquier manera es un libro que pues mira, está bien.
pero me pasó sin pena ni gloria, os voy a decir, me dejó más perplejo a mí por una serie de ideas que muestra que no por la maravilla que pueda estar escrito o por lo que comulgue yo con sus ideas. Me parece lúcido en muchísimos momentos y me parece que es un análisis que una mente, porque es una mente brillante, este chaval, bueno, este chaval ya tiene la misma edad que tengo yo, es más mayor que yo por unos meses, pero este señor me parece que tiene una mente muy bien preparada y con unas herramientas para leer la realidad de una manera, pero bueno, el hecho de haberme criado tan cerca de él, haber jugado a balonmano juntos, etcétera, etcétera, me hace pues no entrar en muchas de las cosas que nos cuenta aquí. Y digo que para mí es una lectura indiferente porque quise esperar un tiempo cuando la acabé para intentar alejarme y verla con un poquito de ojos más objetivos, si es que eso existe, o por lo menos olvidarme de algunas de las aseveraciones que había leído. Y cuando quise hacerlo, pues ya me había olvidado de todo. Y eso es bastante extraño en mí, teniendo en cuenta que yo suelo recordar mucho los libros que me marcan. Así que llegué al punto, a la idea, a pensar que me había dejado bastante indiferente esta lectura. Me sabe mal porque al fin y al cabo es una persona con la que crecí, que he compartido una serie de momentos puntuales en mi vida que eran importantes, pues jugar a balonmano, etcétera, etcétera, pero es lo que hay. Si ya no comulgas con muchas de las cosas que dice aquí, o como ve la vida, o como una religiosidad extrema que a mí me parece como bastante, bueno, bastante, es que no quiero decir términos que puedan resultar ofensivos, pero poco seria, eh, es completamente indiferente. Así que nada, la perplejidad de Jordi Graupera. Vamos a por el siguiente. Y el siguiente es Cuidar de ella, de Jean-Baptiste Andrea, que fue el premio Goncourt de 2023 y que, a pesar de que se lee con mucha fluidez, bueno, yo vuelvo a puntualizar que todos los libros, excepto uno de este top de malas lecturas, no están aquí porque estén mal escritos, sino están aquí por su relación, la relación que yo tengo con ellos y lo que me han causado. Y está bien escrito, es fluido, lo lees rápido, es entretenido, tiene un montón de cosas, pero al final se queda todo de nuevo en agua de borrajas. Tenemos aquí la historia a principios de siglo del protagonista, mira, ya no recuerdo el nombre, pero bueno, es acondroplásico y su vida en relación a una chica con la que crece, pero que es aristócrata en Italia y él es escultor y cómo él va prosperando y cómo ella y sus ganas de vivir la vida de otra manera siempre chocan y siempre, bueno, como que crecen en paralelo. Y mientras tanto, el telón de fondo de la Europa de los primeros años, después de la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial, con los fascismos de por medio, y con el alzamiento a la par que el fascismo de este personaje que, aunque políticamente no comulga con ellos, aprovecha en cierta manera pues esa la buena estrella que le puede llevar su talento como escultor para pues encontrar un buen lugar, lo que sea, aunque al final nunca llega a comulgar del todo. En fin, un libro que es entretenido, se puede leer, pero como os digo, me parece indiferente, me parece una lectura que, mira, no voy a decir que me la ahorraría, porque al fin y al cabo me dejé dinero comprando el libro y no quiero pensar que, pues yo que sé, fue en vano. Pero este es un libro que me podría haber sacado de la biblioteca y tira para allá y tira que te vas. De cualquier manera, también lo que os quiero decir es que mientras lo estaba leyendo, todos los libros que están en este apartado de lecturas que me causaron indiferencia o que son lecturas indiferentes, tienen ese componente que comparten. Y es que en un principio quizá yo, cuando lo he leído, los he ido disfrutando, los he ido viendo, pero cuando he hecho un examen final tiempo después, me he dado cuenta que no se había quedado nada, que no habían dejado nada detrás y que era, bueno, pues sí, lo leí y que sé que dentro de 6 meses lo único que sabré si lo veo es que lo leí. Y dentro de 5 años, si lo viese en algún sitio, diría, ay, ese libro, ¿por qué me suena? Y igual hasta me lo podría volver a leer y ni me acordaría. Y eso ya os digo, es algo muy extraño en mí porque tengo una memoria que me suele acordar mucho de los libros que me impactan. Así que nada, si os ha gustado, espero que este análisis no os moleste. Pero bueno, eso con todos los libros de los que voy a hablar, ¿eh? En fin, vamos a por el siguiente.
Y el siguiente no es un libro, sino que ya cambiamos de apartado, es un nuevo apartado y creo que gradualmente sube un poquito en cuanto a negatividad, porque aquí ya sí que es, bueno, o no, en fin, lo que os decía antes de la indiferencia, etcétera, etcétera. Aquí ya sí que estamos hablando de libros decepcionantes. Una de las características que tiene la decepción es que a quien afecta más es a quien la sufre. Esto no es como la traición. La traición siempre puedes poner la carga de responsabilidad en quien te ha traicionado. Sin embargo, la decepción, la carga de responsabilidad la tienes tú, porque eres tú el que has creado unas expectativas que luego no se han cumplido. Las has creado tú dejándote llevar por las 80 cosas que te hayan dicho detrás. Pero al final eres tú el que, encima de sufrirlo, eres culpable. Así que la decepción es uno de esos sentimientos y uno de esos, no sé, no os diré pecados, pero uno de esos sentimientos que es más molesto. Porque además la carga de responsabilidad, pues es tuya. No puedes echar la culpa a alguien y decir, no, es que me engañaron. Así que, bueno, por eso es en cierta manera un tanto molesto. Empiezo con un libro que quizá a muchos de vosotros os encantó, pero a mí me decepcionó mucho. Y estoy hablando de Como bestias de Violán Begó. Un libro que ha tenido muchísimo éxito, que lo he visto por todos lados, que a las afueras, que es la editorial, le ha ido muy bien, cosa que me parece maravilloso y me parece perfecto, pero que a mí no me gustó hasta la altura que me tendría que haber gustado según las expectativas y según todo el hype que había visto a mi alrededor, tanto en gente que no conocía, prescriptores que no conozco y que sigo o que igual me han llegado de alguna manera, como de prescriptores que sí que sigo y que me parecen amigos, pero que tienen otra visión de este libro y de otros muchos. Así que nada, no os molestéis porque diga que no me ha gustado, pero hay unos cuantos componentes de este libro que he sido como, bueno, pues perfecto. Para empezar, ¿qué es esto? Bueno, pues esta novela es una recopilación de testimonios alrededor de un hecho que ha sucedido y por tanto podría decirse que es una novela coral, porque hay muchas voces o coral o polifónica, porque en realidad en cada uno de los fragmentos que nos están hablando de lo que ha sucedido tenemos una narración, un narrador diferente. Y lo que no tenemos, y que es lo primero que me decepcionó, es una voz diferente. Y eso es una cosa que me ha chirriado y que me ha sacado de la historia constantemente. Porque si ante un mismo hecho tenemos un montón de testimonios diferentes de personas que son diferentes, ya sea socioculturalmente, ya sea por nacionalidad, ya sea por, yo qué sé, bueno, es que con sociocultural más o menos lo digo todo, pero que son diferentes, hablarán de manera diferente y su lenguaje tendrá que ser diferente y eso tendrá que reflejarse en el texto. Y desde mi punto de vista, de cada uno de esos testimonios no cambia lo suficiente como para que yo me crea que está hablando otra persona. Me da la sensación en muchos casos que el autor que está detrás, ya sea Violán Begó o el Begó, ¿no? Sí, Begó, o el narrador que haya detrás, pues no consigue disfrazar su voz como para que yo me crea que tenemos por un lado a un vecino, por otro lado unos excursionistas, por otro lado, es decir, a un vecino, porque esto sucede en un entorno rural, es decir, una persona que vive en un entorno rural y tiene un habla propia de un entorno rural, o unos excursionistas que suelen ser de una ciudad y que tienen un habla diferente. Bueno, pues si tienen un habla diferente, cámbiame el lenguaje. ¿Qué quieres que te diga? Y eso, pues, mira, no me convence, no me convence para nada. La otra cosa que no me convence es sobre todo el argumento en general, porque ya sabía lo que iba a pasar al final. No, estaba segurísimo de que iba a terminar como termina esta novela y bueno, tampoco pido que haya plot twist o que haya giros o que haya lo que sea, pero cuando te falla una parte importante, pues por lo menos quieres que la historia no sea convencional. Y en cierta manera esta historia me parece una historia en cuanto a la trama, algo convencional. Si coges a que tenemos un personaje que es diferente al resto, que tiene unas habilidades diferentes y que acaba siendo expulsado de una comunidad por algo en concreto y acaba de la manera que acaba porque no tiene otra salida porque, bueno, es que no lo quiero contar porque sería un spoiler. Entonces, si combinamos una cosa con la otra, no veo por ningún lado que tenga que tener el hype que ha tenido o que mis expectativas se colmen de ninguna manera y por eso se convierte en una decepción. Y es una pena porque al ser una editorial pequeña yo apuesto completamente por estos libros y pequeño también es la extensión de este libro, que eso hasta cierto punto me daría igual, pero es que si yo me siento y me he gastado una pasta en un libro y me siento a leerlo y lo leo en 3 horas,
Bueno, esto ya es otra cosa mía, porque podría haber ido a una biblioteca y sacarlo, también es verdad. Pero bueno, que de cualquier manera que no me parece pues un libro tan que merezca tanto hype o que sea tan bueno y que ha sido una decepción para mí. Así que nada, Como bestias de Violán Bergo. Acompaña en este apartado a Como bestias de Violán Bergo el siguiente libro del que os voy a hablar, que es Acción de Gracias de Richard Ford. Que no os lo puedo mostrar, que estaréis viendo la ilustración en pantalla, porque lo devolví, es un tochazo de unas 600-700 páginas, de estos de anagrama, que la caja es enorme, o sea que bien podría haber sido en un formato como este, 1500 páginas, porque la caja, igual aquí hay 250 palabras por página y en la caja de Acción de Gracias de Richard Russo hay 500 o 400, o sea que imaginaos. Pero bueno, ¿qué es que yo me quería reconciliar con Richard Ford? Me quería reconciliar con él porque me había leído hace unos años Canadá y no me gustó y me pareció que estaba inflado de nuevo, que tenía muchísimo hype y que cuando yo me zambullí en aquellas páginas no me pareció nada del otro mundo y decidí que quizá la mejor idea para reconciliarme con Richard Ford era tomar la tercera parte de una trilogía de Acción de Gracias y leérmela. Y bueno, pues al principio bien. Tenemos a un personaje protagonista, Frank, que fue periodista deportivo en el pasado, que ha hecho una serie de cosas y que ahora es promotor inmobiliario o vende, agente inmobiliario o vende casas en un pueblecito de Nueva Inglaterra. Y bueno, pues son 3 días antes o 2 días antes de Acción de Gracias. Nos explica su día a día, que se ha separado de su mujer, que tiene un cáncer de próstata, que está en medio de un tratamiento y bueno, pues las diferentes cosas que le pasan en estos 3 últimos días. Y al principio estaba muy bien. Al principio, pues oye, bien, me gusta cómo escribe, en realidad es más que nada, parece un diario, una narración de lo que va haciendo todos los días este señor hasta antes de que llegue Acción de Gracias. Y bien, lo que pasa es que ya la última parte o la última mitad fue como, pero si es que, ¿qué me estás contando? Si es que lo estás alargando todo de una manera exagerada, no sé a dónde quieres ir a parar, no sé qué está pasando en esta novela, porque bien podrías estar contándome una cosa o contándome otra y en realidad no veo detrás nada más que una intención de explicarme cómo piensa este Frank, que en realidad me daba que es un trasunto de Richard Ford. Y bueno, las últimas 200 páginas de un libro de 600 se me hicieron muy cuesta arriba y me costaron mucho porque no acababa de ver dónde quería ir, qué estaba pasando en esta historia, si todo lo que pasaba era como si no pasase y a la vez como si pasase. Entonces, es un libro decepcionante, pues porque pretendía reconciliarme con este autor, porque en un principio, aunque no tenía las expectativas que he tenido con el de Como bestias de Violán Pegó, sí que estaba disfrutándolo y por tanto mi decepción no se basa tanto en el momento previo, sino que con las primeras páginas y las primeras 100, 150, 200 páginas lo estuve disfrutando y estaba bien, llegó un momento que me di cuenta de decir, ¿dónde vamos? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Y fue una decepción. En esta manía que tengo yo de intentar rescatarme a mí mismo de autores que no me han gustado en el pasado, pues lo intenté de nuevo con Richard Ford y de nuevo, pues no os voy a decir que me pegué un batacazo porque la gran mayoría, no voy a decir que la mayoría, pero bueno, 3/4 partes del libro estaban bien, pero luego fue una caída en picado. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos puedo decir que lo acabé, que conseguí terminarlo y fue como, pues vale, podrías haber acabado así como podrías haber acabado de cualquier otra manera o estar escribiendo ad eternum. Pero bueno, así que nada, fue un libro decepcionante. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta aquí, Acción de Gracias de Richard Ford. Bien, vamos ahora con el tercer grupo en el que he agrupado mis peores lecturas de 2024 y le he puesto el nombrecito porque ya sabéis, voy cambiando de magnitud de la sensación que me ha dado. Le he puesto el nombrecito de lecturas indignantes / cabreantes. Indignantes precisamente porque el primero del que os voy a hablar es Las Indignas de Agustina Bazterrica. Y bueno, pues para hacer una especie de eco,
cosa que a mí me indigna muchísimo, porque no es que sean indignas las protagonistas de esta historia, sino que el libro en sí para mí es indigno. He dado en llamar este grupo de libros de los que voy a hablar ahora con indignantes. ¿Por qué? Bueno, porque esta lectura le metí muchísima caña en el repaso del año pasado, creo que fue el de enero de 2024, porque no solo decepcionó, sino que me pareció completamente indignante en muchos niveles, a muchos niveles y en muchos sentidos. Indignante primero por la parte económica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un libro que tiene una caja completamente irrisoria, no sé si lo veis, irrisoria. ¿Veis cuánto aire hay entre las líneas y cuánto aire tiene la página, que son 2,5 centímetros o una cosa así? Bueno, pues eso hace que cada página quepan menos palabras y puedas hacer más páginas para justificar el precio que le puedas poner a un libro, ya que es gordo. Pero es que aún así este libro no consigue llegar a las 180, si no me equivoco, 190 páginas, con mucho, 185. Y creo que tenía un precio de 22 pavos, billets, por un tubo. Y si encima eso lo complementas a que la historia es mala, a mí me parece que es una mala historia. No me he atrevido a decir que Agustina Mazterrica escriba mal. Me encantó Cadáver Exquisito y por eso me lancé de cabeza a Las Indignas. Porque, bueno, creo que eso es lo que ha aprovechado tanto Bazterrica como la editorial, vendiéndonos esta historia que pretende ser una distopía, pero que, bueno, es que esto lo explicaba creo que bastante claramente en el vídeo del que estoy hablando, pero que no consigue el propósito y que juega todo el rato en una confusión tan enorme que además está mezclado con una especie de mitología cristiana alrededor y los rasgos ya de asco y terror que consigue imbuir a sus libros Bazterrica, que al final tienes un batiburrillo de una historia que no se sostiene por ningún lado, que cuesta un pastizal y que igual son 40.000 palabras. Y 40.000 palabras los tienes en un librito, pues así. Y no cobras 22 euros o 24 euros por un libro así. Así que creo que le han hecho un flaco favor, si no se lo ha hecho a sí misma Bazterrica, publicando esta historia después de una historia tan trabajada, o por lo menos que me pareció tan buena como Cadáver Exquisito. Y me parece indignante absolutamente que nos cuelen esta bazofia. Si os ha gustado y no os gusta que lo llame bazofia, lo siento mucho. Esa es la sensación que he tenido al leerlo. Y eso es lo que me ha indignado y me ha cabreado cuando me enfrenté a este libro y vi que, bueno, que es una tomadura de pelo. ¿Qué le vamos a hacer? Es uno de los peores libros del año, por no decir, bueno, no voy a decir peor, porque está en el primer puesto y, bueno, en fin. Una auténtica pérdida de tiempo, suerte que es cortito, pero es de esos libros que, aunque sean 190 páginas, parece que sea 2.500. Si os ha gustado, perfecto, a mí no. Bien, voy a ir más rápido con los que me quedan de este grupo, quizá me detengo más en el último, pero los otros dos he hablado mucho de ellos y os voy a remitir a diferentes sitios. Pero el primero, le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa. Señor, deje de escribir si no tiene idea de lo que va a escribir. He hablado mucho de este libro porque también me decepcionó mucho, me indignó que me tomasen el pelo de esta manera. Y si quiere hacer usted un ensayo, haga un ensayo. No nos tome el pelo intentando colar una historia completamente convencional, con todo lleno de clichés, en el que le sirve para hablar de un género musical típico de Lima que conocen los limeños y que me parece muy bien que lo tengan, pero que, pues oye, es un altavoz, usted es un altavoz. Adelante, pero no me la cuele. Suerte que yo no tenía ninguna intención de leerlo y no me lo compré, pero me lo prestaron y dije, bueno, pues mira, me lo voy a leer, ya que pues querían como darme, querían pedirme mi opinión y dije, bueno, pues ya, pues me lo leo, pero no vuelve a caer una cosa así. Vaya tostonazo de libro, vaya flaco favor se ha hecho usted a usted mismo publicando esto. No sé, y sacándole los cuartos a los que son sus fans y que no les importa que sea lo oscuro y lo mala persona que es usted. En fin, eso es una opinión personal. ¿Qué le vamos a hacer? El siguiente es así, La Vegetariana. No voy a hablar mucho de esto porque tanto he hablado en mis propios vídeos como en el vídeo que tenemos en común de Muchos libros y pocas nueces, en el que hablamos del Nobel y en concreto de La Vegetariana. No es un libro que me fuese a leer, pero me lo leí para poder hablar de él. Y bueno, tenía la esperanza de que me gustase, pero no me gustó. No me gustó, me parece que está, pues no sé, súper inflado. Quizá es que yo no comulgo con los escritores orientales,
pero no me creí absolutamente nada, no creo que las voces narrativas de los tres personajes sean creíbles, y más allá de que la historia tiene puntos muy positivos y que me parece que reivindica muy bien una serie de cosas, pues no es para mí. Y ya he hablado de este libro en otras ocasiones y por eso me lo salto. Sin embargo, del siguiente, que tampoco lo tengo, pero os lo voy a poner aquí, Bartleby, espera, Bartleby y compañía, de Enrique Vila-Matas, sí que voy a hablar un poquito más, porque aunque creo que sí que he hablado de él en algún wrap-up, no me he extendido lo suficiente. ¿Qué me pasa a mí con Vila-Matas? Pues que me parece un snob, que me parece que que escribe muy bien, pero creo que es una persona que ha sabido utilizar muy bien, como bien explica en París era una fiesta, no, ese es París no se acaba nunca. Bueno, el que hace en paralelo con la obra de Hemingway, que la obra de Hemingway era París era una fiesta, creo. O sea, que este debe ser París no se acaba nunca. Y explica muy bien que, dado sus relaciones, él decidió que quería ser escritor y conocía a personas clave que, bueno, pues que escribe muy bien, que tiene unas ideas y unos tópicos y unas obsesiones que pueden ser muy interesantes. Pero bueno, yo le tenía manía por eso, y en este Bartleby compañía, que es uno de los conocidos suyos, quise como, no sé, de nuevo reconciliarme con él, pero no. Pero no, porque al final no es más que una sucesión de escritores que dejaron de escribir o que ni siquiera se pusieron a escribir, con la excusa esta del personaje de Melville, Bartleby, el escribiente, que es el que preferiría no hacerlo. Y claro, a mí me parece como un poco indignante que, pues, bueno, indignante, me parece una tomadura de pelo, indignante y cabreante, me parece una tomadura de pelo que pues haya cogido un montón de saber wikipédico o enciclopédico y nos lo haya puesto todo junto con una especie de anécdota súper ligera y súper nimia que a mí, sinceramente, no me dice absolutamente nada. Que está muy bien escrito y que detrás de él, bueno, que es un gigante de las letras y que detrás de él tiene un montón de defensores, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es una tomadura de pelo. Más allá de lo irónico o lo divertido o el sentido del humor que podría supurar el hecho de que haga esto. Pero ya me dirás tú, ¿qué interés tiene una sucesión de autores que, unidos por una muy nimia anécdota, dejaron o decidieron dejar de escribir? Muy bien, si es que te acabas la idea detrás y la originalidad en 3 segundos. Dale una capa más, dale 3 capas más, dale un poquito más, entrelázalo con una historia que pueda tener un poquito más de profundidad o de impacto. Pero tío, vaya rollo, Bartleby y compañía. ¿Pero qué compañía? ¿Pero qué Bartleby? ¿Pero qué? En fin. Bueno, en fin, repito, mira, voy a dejar esto antes, porque es que me quedo así y tal. Indignado y cabreado es poco. Tomadura de pelo. Bien, acabo este vídeo con el último grupo, que solo integra un único libro, pero que lo he dado en llamar Lecturas paupérrimamente malas. Y aquí, en este grupo, auno todo lo demás, desde las indiferentes, las decepcionantes, las indignantes cabreantes, todo está en este libro, que además está mal escrito. Y estoy hablando también de un libro que empecé el año pasado, leí muy pronto el año pasado y que me cabreó, me indignó, me pareció malísimo, mal escrito desde el principio hasta el final y que entra en un montón de tópicos, que es este No mentirás, que pasa por ser un thriller de un autor español, que es de Blas Ruiz Grau. Soy incapaz de retener el nombre de este autor, perdóname, Blas, porque además he hablado con él, no directamente, digo a través de los vídeos, siempre acabo hablando así, en plan, Blas, lo siento, tal cual, pero es que no me queda otra. Me parece el ejemplo de todo lo que no tiene que tener un thriller, desde una trama completamente alucinógena, imposible de creer, hasta los peores errores de un escritor novel que se ha documentado muchísimo para una cosa y quiere quedar como, mira todo lo que sé, tío. Mira, todo lo que sabes no me sirve para poder crear una intriga en una novela. Me parece muy bien que lo sepas, pero o aprendes a soltarlo de una manera que no me parezca un vómito de datos para hacerte quedar bien y que no ayudan nada a la obra, o no lo pongas y te lo quedas para ir incorporándolo en cada momento. Porque si no, lo único que consigues es demostrar que no sabes gestionar bien la información que conoces y que lo pones todo ahí para llenar de páginas y páginas. Por otro lado, un thriller
que es insoportable y que solo me lo terminé leyendo en diagonal porque quería... Bueno, es que no es que quisiera saber lo que pasaba, porque ya veía lo que estaba pasando, porque quería básicamente ver si había algo en lo que lo podía salvar. Y no había absolutamente nada en lo que lo podía salvar. Ni en personajes que son completamente increíbles, ni en trama que es completamente increíble. Pero no increíble en el sentido positivo, sino que es inverosímil, que no hay Dios que pueda decir, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad de la buena me estás intentando meter esta morcilla? Pero si es que se ve a distancia que es un camelo. Pero si es que no se lo cree nadie. Si es que no estás buscando el principio de la suspensión de la incredulidad. Tú lo que estás buscando es, yo qué sé, orégano en el monte. ¡Qué cosa más mala! No mentirás, no. No me leerás. Por favor, si lo leéis, ya me diréis qué os parece. A ver si coincidimos. Si lo habéis leído, ya me diréis qué os parece. Pero yo qué sé, si compartís lo que pienso de este libro, ponérmelo ahí debajo. Esto es uno de los síntomas de cómo está el thriller español actualmente, cómo se deja llevar, cómo está contaminado por las series de televisión norteamericanas, que también déjalas correr, y cómo parece que se esté contaminando todo con esta ansia de falta de atención de los lectores, que igual están acostumbrados a leer un libro al año y que de repente le cae en las manos y claro, hay que aprovecharlo. Pues señor, no hay que aprovecharlo. No hay que aprovecharlo. Que lean cualquier cosa, perfecto. Igual es un buen escalón para empezar la lectura. No te digo que no. Para empezar y para engancharse a la lectura. Pero cualquier persona que haya leído más de 10 novelas negras españolas o de cualquier autor, te va a decir que esto es malo con avaricia. Lo siento, Blas. Es lo que hay. Por eso estás en el puesto número 1 en el grupo de lecturas paupérrimamente malas. I'm so sorry. No mentirás, no, no me leerás. Bueno, y hasta aquí este top de malas lecturas de 2024. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis reído en el caso de que haya conseguido haceros reír con mis aseveraciones, que no os hayáis aburrido mucho y que, oye, si os habéis leído alguno de estos libros y os ha gustado, vamos a hablarlo, vamos a que haya un tete-a-tete, yo qué sé. De todas maneras, también decidme cuáles han sido vuestras malas lecturas de este 2024. Yo creo que son pocas para la cantidad de libros que he leído, así que me siento muy afortunado. Y que también os digo, en muchas ocasiones me parece mucho más enriquecedor encontrar una mala lectura que una buena lectura. Y ojo lo que estoy diciendo, porque cuando identificas que algo no te gusta, sabes exactamente qué es lo que no te ha gustado de cosas que has leído que pensabas que te habían gustado. Y lo guardas para el futuro. Así que creo que puede ser pues, muy útil y muy enriquecedor. De cualquier manera, yo lo dejo aquí. Y, como siempre, solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!